Nos metemos nuevamente en la evolución de la actividad económica. Para ello estamos en comunicación con Federico Machado Bussani, economista y analista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. ¿Qué tal, Federico? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, por estas horas el principal debate, escuchábamos hace un rato a Pablo Berkovich, el ex subsecretario PYME, escuchábamos también más temprano a otros analistas hablando de cuál es la situación hoy de la actividad económica, donde la famosa B corta que pronosticaba el gobierno nunca terminó de aparecer y desde luego, por el contrario, hay muchos sectores que están viendo cuándo termina la caída. Bueno, incluso yo creo que hoy en día, por lo que ha sido las últimas señales del plan económico, me parece que la mayor preocupación no es solamente cómo se va a dar la recuperación, si va a ser una B, si va a ser una U, si va a ser una pipa de Nike, sino también si esta etapa de emisión cero no implica también ¿no? una nueva fase recesiva que continúe durante el segundo semestre, ¿no? Es decir, que quizá la actividad ni siquiera haya hecho piso todavía. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno se plantea esta idea de llegar a la inflación cero, ¿no? Y hasta ese momento no va a levantar el cepo. La realidad es que para llegar a la inflación cero vos necesitas una de dos condiciones, por lo menos. O que todas las expectativas estén perfectamente alineadas, ¿no? Es decir, que todo el mundo crea en el plan económico, en el valor del dólar, en que no va a haber una devaluación, en que no va a haber ningún sobresalto, en que no va a haber, no sé, una sorpresa en las elecciones del año que viene, lo que sea. Que toda esa expectativa esté alineada, que parece difícil, ¿no? En el contexto que vivimos en Argentina, con un gobierno nuevo, con un partido político nuevo, etc. La otra condición es justamente una recesión tan profunda que nadie pueda aumentar un precio, ¿no? Porque el que aumenta los precios tiene que cerrar. Entonces me parece que la única manera de que lleguemos a inflación cero hoy es yendo para ese lado y bueno, temo un poco que el plan económico de secar completamente la economía de pesos y de intentar esta idea de la dolarización endógena, ¿no? Que la gente tenga que vender sus dólares para pagar los impuestos, esto que declaró el ministro Caputo hace unas semanas, bueno, que nos lleve a una fase todavía más recesiva del plan económico, lo cual creo que para la gente, para las empresas, para los productores, sería insostenible. Ahora, ¿qué chances hay de, como suele decirse, de dar la vuelta? Es decir, que en algún momento este plan de estabilización y sobre todo, me imagino, el tema del crédito, el tema de que se afiance tanto la baja de la inflación que el crédito tenga una crecida aún mayor de la que está teniendo, ¿en qué momento todo eso puede hacer que la actividad dé la vuelta? Es decir, que empiece a reactivarse justamente por el efecto de la propia estabilización. Yo creo que eso es posible en la medida en que el plan monetario no sea tan estricto como se ha planteado. Porque si el plan monetario es tan estricto, ¿vos qué necesitas? Necesitas una tasa de interés alta, ¿no? O sea, positiva, lo cual hasta ahora ha sido o negativa o cercana a Sí. cero. Con una tasa de interés alta va a ser difícil que el crédito siga creciendo. Lo que vimos en el crédito fue un rebote de niveles mínimos, ¿no? Llegó a niveles mínimos totalmente en el primer trimestre del año y desde ahí rebotó con fuerza. Podemos decir rebotó con fuerza en el marco de una baja de la inflación. Si el plan económico acá adelante es aumentar la tasa de interés e intentar que ese crédito no se expanda para esta idea de que no haya moneda, ¿no? Y pisar la inflación con fuerza, entonces no se va a dar por ese lado la recuperación. Yo creo Ahora, que lo conveniente sería permitir esa recuperación, pero en ese caso me parece que hay que resignar esta idea de, no, bueno, hasta que no haya inflación cero no levanta el cepo. Yo creo que eso es una condición que se pone el gobierno que no es la más conveniente. bien, de acuerdo. Ahora, al mismo tiempo hay que ver qué alternativas había a un plan recesivo para salir de la situación en la que se estaba. Digo, para salir de una inflación tan alta, reservas tan bajas, crédito internacional completamente cortado y desde luego también muchísimos precios pisados en muchos sentidos. Cepo cambiario, Sí. digo, frente a todo ese escenario, la recesión es un dato de la realidad, digamos. ¿Hay alguna alternativa a eso? No, yo coincido, me parece que uno no puede esperar, bueno, voy a bajar la inflación y voy a hacer crecer la economía al mismo tiempo. Uno tiene que elegir los objetivos en política económica, ¿no? De esa misma manera me parece que uno tiene que ir buscando un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora me enfoco totalmente en el crecimiento y que la inflación sea la que tenga que ser y tenemos la inflación del 200% como llegamos a tener la interanual, me parece que no. Me parece que decir, destruyo todo lo que haya que destruir hasta lograr la inflación cero, me parece que tampoco. Yo sí creo que un problema del plan tiene que ver con esta secuencia, es decir, primero
erradico la inflación y después levanto el cepo. Me parece que hubiese sido más lógico pensar en una normalización del mercado cambiario que Bien. permite con mayor facilidad alinear expectativas, ¿no? Lo que decíamos primero, porque uno dice, a ver, el dólar oficial está a 950 pesos. Es muy difícil que los actores económicos crean que ese va a ser el precio de equilibrio una vez que no haya cepo, ¿no? Entonces, si ese no va a ser el precio de equilibrio y va a haber salto cambiario, uno también supone que va a haber un fogonazo inflacionario con el salto cambiario. Y ya es muy difícil pensar entonces en alinear la expectativa a una inflación menor al 2% mensual como se plantea. Creo que ese es un problema de secuencia, ¿no? Más que de las medidas que se fueron tomando, sino de qué va primero y qué va después. Bien, ¿qué pasa con los sectores? ¿Cuáles son los que a tu juicio, Federico, tienen mayores chances de hacer puntos, de recuperarse primero? Bueno, un poco lo venimos viendo, ¿no? Que todo lo que es el sector de los recursos naturales y su industrialización son los que de alguna manera vienen teniendo incluso mejor desempeño que el año pasado, porque por el lado agropecuario el año pasado fue la sequía y anduvo muy mal, ¿no? Venimos viendo también que la minería está teniendo un buen desempeño y venimos viendo que algunos sectores de consumo quizá que están que no son de consumo suntuario, sino que son más de consumo básico, como puede ser la vestimenta, como pueden ser los alimentos, pueden andar un poco mejor. Quizá lo que se ve más complicado es, como sabemos, bueno, la industria, porque además de la cuestión de la recesión, está la cuestión de las importaciones, que también juega. Obviamente la construcción, sin embargo, la construcción es posible que fue tan fuerte el derrumbe que ya ha hecho piso y se esté recuperando, ¿no? Claro. Porque durante el primer semestre del año tocó un Aún piso sin que haya que no se veía desde la modificaciones en la pandemia. obra pública, es decir, aún cuando el gobierno sostenga que va a reducir la obra pública al mínimo. Yo creo que sí, porque de cualquier manera la obra privada, la construcción de vivienda, el mercado energético, etcétera, y hay alguna obra pública que se va a tener que reactivar medio obligatoriamente. Entonces yo creo que pese a eso, la obra pública se va a recuperar, quizá no llegando a los niveles del 2022 o del 2023, pero va a tener una recuperación desde el piso. Eso me parece que es así. Bien, Federico, de acuerdo. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias. Federico Machado Bussani, economista del Observatorio para las Políticas para la Economía Nacional. Bueno, allí dando su visión sobre lo que viene ocurriendo con esta actividad económica que definitivamente tiene más forma de